Problema del primer examen pre-San Marcos realizado el 17 de noviembre del 2019. Una hormiga ubicada en el punto A se traslada siempre en línea recta al punto B, luego al punto C y finalmente se dirige hacia el punto A, describiendo una trayectoria triangular como se muestra en la figura. Si las longitudes de las trayectorias están en progresión aritmética de razón 7 y el recorrido que realiza la hormiga tiene una longitud entera mínima en metros, ¿cuánto es dicha longitud? Entonces en este problema nos están pidiendo hallar el perímetro del triángulo ABC, que nos dicen que es una longitud entera mínima y también que los lados están en progresión aritmética de razón 7. Para resolver este problema primero vamos a recordar la propiedad de la existencia de un triángulo, la propiedad de la desigualdad triangular. Ejemplo, en este triángulo tenemos que los lados son ABC, entonces el lado A, para que exista el lado A, por ejemplo, este tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero a su vez A debe ser menor que la suma de los otros dos lados, ¿no? Entonces decimos que si los lados del triángulo son x más 7 y x más 14, por la propiedad de la desigualdad triangular, por ejemplo para el lado x va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Al hacer la diferencia resulta 7, y en el otro lado vendría a ser x menor que la suma. Al hacer la suma resulta 2x más 21. Entonces hasta aquí tenemos que la condición podemos establecer que x es mayor que 7. Esto quiere decir que, por ejemplo, un triángulo, por decir que con lado 5 y luego con que esté en progresión aritmética de razón 7 no va a existir. Necesariamente el lado es un número mayor que 7. Y aquí, para resolver este problema, tenemos que hacer un análisis de los números reales. Aquí tenemos un ejemplo. La suma de tres números que pueden ser racionales nos puede resultar un número entero, ¿no? Entonces el estudiante puede confundirse en este problema porque nos dicen que la razón entre los lados es 7 y el perímetro es un número entero. Entonces el estudiante, a veces apurado, asocia que el lado también es un número entero. En este caso, el lado del triángulo no es un número entero. Para hallar el menor valor, el perímetro menor que el perímetro el perímetro sí es un entero. Por ejemplo, en este caso tenemos tres números, un tercio más 7 y un tercio más 14. Esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Entonces aquí observamos que el perímetro, o en esta suma de estos tres números, resulta ser 22, un número entero, ¿no? Entonces en el problema lo que debemos hacer es analizar si x es igual a 7, el perímetro vendría a ser 3x más 7 más 14, que vendría a ser 21, o sea, el perímetro es 3x más 21. Entonces, si en el límite decimos que x es igual a 7, el perímetro resultaría un valor entero, en este caso 42. Pero como x es mayor que 7, el menor perímetro entero vendría a ser 43. ¿No? Y esta es la clave, la respuesta del problema vendría a ser la clave A, 43.